¿Alguna vez se han preguntado qué es la pornografía o la sexualidad a temprana edad? O mayor aún, ¿qué provocan? Por cosas indebidas que puedes encontrar por accidente en páginas ilegales para niños o jóvenes. En la antigüedad, cada civilización de la humanidad ha construido sus sociedades a partir de su propia organización e interpretación de las diferentes conductas sexuales, y se han visto afectadas según sus creencias religiosas, sus costumbres y los tiempos en los cuales se construyeron. El concepto de sexualidad ha variado de tiempo en tiempo y de cultura en cultura. La sexualidad también es parte fundamental en la construcción social desde su práctica y sus manifestaciones, hasta su valoración, pues ha sido el resultado de diferentes hechos históricos, culturales y sociales. En la cultura egipcia, por ejemplo, el incesto estaba permitido y la circuncisión tenía un carácter ritual en la ceremonia de la iniciación a la adolescencia. En Grecia, la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes era tolerada dentro de un contexto educativo, mientras que, en la Edad Media, con el auge del cristianismo, se comenzó a reprimir la libertad sexual por medio de prohibiciones y tabúes. La educación sexual, transmitida en épocas anteriores, era muy limitada e influida por un alto contenido religioso. Además, su principal finalidad era la reproducción. La sexualidad, tal y como la comprendemos en la actualidad, ha llevado consigo una gran transformación desde el punto de vista cultural. Sin embargo, todavía cumple un papel patriarcal dentro de la sociedad y es utilizada por el poder político y religioso para determinar lo moralmente correcto e incorrecto en cada sociedad. Pero también ha trascendido más allá del instinto placentero o la posesión carnal y se ha constituido en fundamento de la evolución cultural de la humanidad. Hablemos sobre la sexualidad libre. Este tema es muy importante ya que darás a conocer tu sexualidad libre y podrás decir voluntariamente que no cuando quieran tener relaciones sexuales contigo y tú no las quieras tener. En términos jurídicos, hablar de libertad sexual se refiere a la capacidad de autonomía y autodeterminación sexual que poseen los individuos, es decir, la libertad para elegir y explorar su sexualidad libremente sin otras limitaciones que el respeto a la libertad ajena. Por otro lado, el término libertad sexual es a menudo empleado en referencia particular a las mujeres homosexuales y transexuales, comprendidas como categorías sexuales desfavorecidas en el común de las sociedades, cuya idea del sexo gira en torno de la satisfacción masculina. Sin embargo, no debemos de confundir la libertad sexual con el amor libre, ni la promiscuidad sexual, ni con determinada práctica sexual. Se trata de un concepto jurídico y pues claramente tampoco debemos de confundirlo con la revolución sexual vivida en el occidente a mediados del siglo XX, en gran medida gracias a la aparición de las pastillas anticonceptivas. La libertad positiva o de voluntad, que en este caso se traduce en la libertad de tus propias decisiones sexuales, como ya lo dije, en tu propia voluntad y actuar con consecuencias. La libertad negativa o de obrar, que pues en este caso se traduce en la libertad de hacer o no hacer lo que tú no quieres hacer, lo que prácticamente te están obligando a hacer. Es el deseo de hacer sin que un tercero pueda influir en ello. Eso es todo, gracias. Todas las regiones del mundo. Las personas necesitadas de protección internacional que se mueven de manera irregular o que se encuentran en situaciones prolongadas son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata y pueden ser no capaces de buscar ayuda de las autoridades estatales para escapar de una situación de explotación. Los esfuerzos para abordar la trata de personas exigen un enfoque de múltiples organismos, que implica una estrecha coordinación entre los organismos gubernamentales, permitentes y las organizaciones internacionales y nacionales, en un amplio espectro de actividades que abarcan la justicia penal, el compromiso judicial, los derechos humanos y el desarrollo. Entre otras actividades, ACNUR apoya las capacidades de tomadores de decisiones nacionales para establecer un vínculo entre las experiencias de trata de personas y su necesidad de protección internacional.
También brinda apoyo para el desarrollo de marcos legales nacionales sobre la trata de personas, estrategias nacionales y mecanismos nacionales de referencia para las víctimas de la trata, a fin de garantizar que sean sensibles al asilo y utilicen un enfoque centrado en la víctima y basado en los derechos. Trata de personas y género. Las normas de género desiguales y la violencia sexual de género pueden crear circunstancias que pueden dar lugar a la trata de personas, tanto a las víctimas masculinas como femeninas. Puede estar expuesta a muchos tipos de violencia sexual durante su experiencia de trata, independientemente del tipo de explotación que sufran. Afecta a las víctimas del trabajo forzoso, la mendicidad forzada y la servidumbre doméstica, así como a la víctima de explotación sexual, comercial y el matrimonio forzado. ACNUR ha desarrollado una guía en línea para facilitadores como parte de una capacitación integral sobre prevención y respuesta a la violencia sexual y de género que explora los vínculos entre la trata, el tráfico, el género, la violencia sexual y de género. El desplazamiento forzado incluye estudios de casos recomendados sobre cómo mitigar el riesgo de que un hombre, mujer, niña o niño se convierta en víctima de la trata de personas. Buenas prácticas. El plan de acción de los 10 puntos contiene ejemplos de buenas prácticas de medias utilizadas para identificar y responder la trata de personas en entornos de migración mixta. En 2009, ACNUR y la OIM publicaron El consumo de la pornografía y sus posibles consecuencias siguen siendo objeto de debate en el ámbito científico. Diversos estudios muestran que pueden producir consecuencias perjudiciales en las personas, como facilitar las conductas agresivas en el ámbito sexual, favorecer los estereotipos de género y roles sexuales, tratar a la mujer como un objeto, fomentar la promiscuidad, generar problemas familiares y en el matrimonio y producir funciones sexuales. Para conocer en la profundidad la magnitud y el impacto de la industria pornográfica, se resumen a continuación algunos de los datos más relevantes. La edad de inicio de consumo de pornografía se encuentra entre los 9 y 11 años. El 86.9% de los hombres han mirado pornografía en los últimos 5 años. El 54.8% han mirado pornografía en los últimos 5 años. El consumo de la pornografía empieza a estabilizarse y hacerse frecuente varones hacia los 13 años y las mujeres a los 15 años. 32% de los visitantes al portal más conocido gráficos son mujeres y el 68% hombres. Uno de cada 10 consumidores tiene menos 10 años. El 66.5% de los adolescentes entre 13 y 17 años ha visto pornografía alguna vez en su vida. El 53.8% de los adolescentes ha visto pornografía por primera vez entre los 6 y 12 años. El sexo despierta una curiosidad casi innata en ellos que se ve acentuada por las respuestas incómodas que suelen dar los adultos cuando se menciona el tema. A veces los niños se atreven a preguntar, pero los mayores evitan hablar de sexo. Ellos no se sienten escuchados, entonces recurrirán a otros medios como es el internet o revistas. Hablemos del riesgo en la red. ¿Sabes a cuántos riesgos te expones al estar en Internet? Cerca del 60% de niños son expuestos a riesgos cibernéticos, como el ciberacoso, el sexting, el contacto con desconocidos. Son expuestos a contenidos violentos o sexuales.
Esto inicia por acceso a Internet sin supervisión o explorar a fondo redes como Facebook, MySpace, Twitter o YouTube. Pero hablemos de un tema en general, el sexting. Este es el término que implica la recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien las coloca en el medio. La mayoría de casos son de víctimas de menores de edad de 11 a 16 años. A estas las enamoran para después realizar sexting, pero quedan expuestas a riesgos como extorsión, ciberbullying, pornografía infantil y grandes consecuencias sociales. Esto es más común que lo que parece. Estos pueden ser más en personas que les gusta, que es un 21%, 20% en el novio o novia, el 19% en su exnovio, un 18% en amigos en general, un 14% con su mejor amigo o amiga, un 11% con desconocidos y un 4% con compañeros de clases. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Esperamos que la información contenida en este documental les sirva para reflexionar y prevenir problemas al respecto. Recordemos que somos adolescentes y que estamos expuestos a situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad física y hasta nuestra vida. Tengamos cuidado con las redes sociales y hablemos con nuestros padres si notamos algo extraño en los contenidos de las redes sociales. Gracias.